Bueno, pues vamos a tomar asiento y vamos a dar inicio a lo que será el estudio que nos compete, que es Bereshit, Génesis, en el capítulo 36. Vamos avanzándole, ¿eh? Vamos caminando. Hemos visto esta trepidante, triste y, ¿cómo se me podría decir? Toda una calamidad de historia, ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas. La voluntad del Eterno no ha dejado de cumplirse. Y esto nos debe mostrar que aun cuando las cosas parezcan que están mal o las cosas no están saliendo como nosotros desearíamos que salieran, Él tiene el control de todas las cosas. Inclusive te veo ahorita con el brazo ahí medio quebrado o roto, no quebrado, no, sino lastimado, y todo está en la voluntad del Eterno. Yo siempre que viajo todo el tiempo, ando en carretera, y de repente por alguna razón o me llego a desviar o hay mucho tráfico o cosas, y luego digo, no sé, igual ya algo había adelante que el Señor estaba evitando que tuviera yo que padecer, ¿no? Entonces, hasta así, es así. Y la vida de Jacob ha sido plagada de eso, de ver cómo está al borde de que le pase algo terrible o de sufrir las circunstancias, y el Señor viene y salva. Yehoshua, ¿no? El Señor salvando, ¿no? Ahí está, interviniendo y haciendo su voluntad. Y vamos a seguir viendo cómo es su voluntad la que se está haciendo, inclusive en momentos duros y difíciles. Vamos a iniciar con un versículo que no tiene nada que ver con Bereshit, pero que nos va a dar mucha luz con respecto a esto. Vamos a leer Gálatas, y este verso que ya todos conocemos, que es el capítulo 5, verso 17. Gálatas 5, 17. Dice así: porque la carne desea lo que es contrario al espíritu. Me gusta esta versión porque es una versión bastante no tan estereotipada como se ha hecho en todas las demás versiones, ¿no? Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran, exactamente. Lo que quieran. La carne es contra el espíritu, pero vemos una constante. La constante es la carne, que desea lo contrario al espíritu, ¿no? Pero el Señor ha puesto un candado especial ahí en cada uno de los creyentes, en cada uno de los que ha recibido su ruaj, sus intenciones, su mente, que le obliga a ir en contra de la voluntad de su carne, y le permite o le lleva, es bien contrario, ¿no? Permite que no hagas lo que tú quieras. Oye, pero ¿cómo va a ser si yo soy un hombre libre? Claro. El problema es que tu libertad te condena, porque tu libertad no está en los parámetros de Adonai. Tu libertad está en los parámetros de tu carne. Y entonces el Señor lo que hace es darnos de su ruaj, darnos sus intenciones, darnos su mente y su voluntad, para entonces poder decir: voy a luchar en contra de mi carne, porque no es lo que me conviene. Qué bueno que no puedo hacer lo que yo quisiera. Y muchas veces nos hemos visto haciendo lo que queremos y terminamos con ello deshonrando al Eterno, a su voluntad. Fíjate que, y eso hace decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Esab y su linaje? Porque lo que vamos a ver es la descendencia de Esab, su linaje, y quienes componen toda su clan o su pueblo, lo que se convertirá en su pueblo. Pero ¿qué tiene que ver esto, no? Podrías decir, hombre, que la hay es evidente y es brutal. Pese a la reconciliación que el propio Hashem realizó o llevó a cabo y dio cumplimiento entre Jacob y Esab, o Jacob y Esaú, ¿no? De
no tener confrontamiento, sino de haberse reconciliado en la voluntad del Eterno, dijimos que eso era una victoria de parte de Adonai, porque el enemigo lo que quería era que se destruyeran, o al menos con Jacob no tenía esa intención, pero quien sí tenía esa intención era Esab, que prometió: nada más se muera nuestro padre, pasa el duelo y vas a ver cómo te va a ir, chiquitín, ¿no? Te vas a morir, porque fue lo que le dijo, te vas a morir. Entonces, pero el Señor hace su voluntad, hace el milagro, y Esab lo recibe con 400 hombres para abrazarlo y besarlo. Es que eso es algo tremendo. Fíjate, el tiempo hace dos cosas, pero todas estas dos cosas que hace, las magnifica. O hace que lo terriblemente horrible, la podredumbre en la que te encontrabas, se vea como algo precioso que anhelas y extrañas y deseas porque pasó el tiempo y perdiste la dimensión de lo que vivías antes, que eso le pasa mucho al creyente, se olvida de la podredumbre de vida en la que vivió y por eso anda después buscando nuevamente volver, ¿no? O amplifica lo que ya tenías en tu corazón y dices: yo no vuelvo jamás ahí, porque ese era terrible lugar, ¿entiendes? Entonces, en la vida de Esab, el Señor hizo que el tiempo fuera pasando y transformando su corazón, pero también estaba la otra posibilidad, ir creciendo en odio todo el tiempo. Y ojalá y te encuentre, porque lo que hiciste no tiene nombre. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que él, al despertar todos los días, se confrontaba en la realidad de: yo no soy el patriarca, yo no seré el patriarca, yo no soy el que va a llevar la dinastía de mi padre a cumplimiento. Inclusive, si tuviese alguna lucidez de parte de Adonai, decir: no seré yo el portador de la promesa de Adonai. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Porque nada se nos olvida cuando hacemos lo malo y luego viene y nos recuerda como un martillito que empieza muy pequeño, pero termina después volviéndonos locos, destruyendo nuestra mente. Y puedo pensar en Esab sintiendo el martillo del plato de lentejas que se comió, ¿no? Como una gota. Si sabes de esa tortura, ¿no? Es una gota de agua que al principio dices: ¡ay, una gotita de agua! A saber lo que va a pasar después de que esa gotita de agua caiga 400 veces en el mismo sitio. Vas a sentir que retumba una bola de estas de romper en tu cabeza. Hombre, en México, en una isla que se convirtió en isla prisión, el método de tortura era ese, porque lo que había ahí era filtraciones de agua todo el tiempo y había siempre gotas cayendo y amarraban a las personas, les dejaban sin movimiento. Sí, no podían mover. Entonces, era terrible en esos ayeres, pero también era terrible de la misma manera para Esab recordar: yo fui el culpable de esto. Entonces, pero el Señor hizo que esto cambiara, ¿no? Y se dio cumplimiento a la voluntad del Eterno. La descendencia de Esab, lamentablemente, aun cuando esto sucedió y este encuentro entre hermanos y la solución entre hermanos se arreglara, porque eso sucedió, entre hermanos se soluciona el asunto, y tú vas a ver cómo más adelante lo confirma inclusive el texto, no así en su descendencia. Porque recordemos que hay una raíz en Esab. Hay una raíz que tiene que ver con la rebeldía, que tiene que ver con la desobediencia. Y toda su prole, toda la gente que vendrá de él, estará marcada por lo mismo. Tal vez sea porque su madre es cananea, egipcia, ¿no? Adorando dioses, ¿no? Entonces, la figura de la carnalidad y los impulsos y deseos sin dominio ni control, figura del hombre que desprecia lo espiritual pero abraza al mundo, será la marca que tenga la descendencia de Esab. Será la marca que tenga el linaje de Esab, como Esab lo tuvo durante toda su vida. El Señor le transformó, el Señor le cambió, pero a él, no así a toda su descendencia. Mientras que Jacob es la figura del hombre que busca la dirección de su Creador.
Es que entonces vamos a empezar a ver que aquí hay dos caminos, dos paralelos, ¿no? Que se comportan de distintas formas, que van por una misma senda, pero que son cosas diferentes y que se van a convertir después en la marca que todo hombre tiene. Jacob es la figura del que obedece al Señor, al Creador, obedece, ¿no? Sin cuestionar, que esa es la verdadera obediencia, la de sin cuestionamiento. Es más, dice, voy como su abuelo, ¿no? Como Abraham. ¿A dónde? No sabemos, pero vamos. ¿Pero cómo que nos vamos? Oh, sí, vamos, el Señor dijo que nos fuéramos. Y entonces, esto lo posiciona a Jacob en el centro de la voluntad de Hashem, que es lo mismo que sucederá con todo aquel que haga lo mismo. Fíjate, para el pueblo judío, hasta el día de hoy, Edom, como se llama la descendencia de Esaú o de Esab, es sinónimo de, para el pueblo judío hasta el día de hoy, y al final vamos a hacer unas aclaraciones muy pertinentes con respecto a esto, pero el pueblo judío al día de hoy, Edom es la figura de orgullo, odio, ¿no? Maldad, la búsqueda continua y constante de estar por encima de la voluntad del Creador, ¿no? Y para la tradición judía es literalmente el enemigo, el malo. Esto tiene una razón y un fundamento. Y de alguna manera tienen razón. Porque tú vas a ver cómo esta figura de Edom se va a levantar en contra del pueblo de Israel. Pero siempre tenemos que hacer la misma aclaración. No el pueblo geográfico. No el pueblo que hoy tú conoces como Israel. Bueno, que en algún tiempo sí pasó. No, pero vaya, me refiero, claro, en el tiempo en el que Israel era Israel. De hecho, por ejemplo, cuando pasan, tienen que pasar por Edom, el Señor le dice, no les pidan nada. 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 No los ataquen ni les hagan daño. Paguen por todo lo que van a consumir. Porque son sus primos, son su familia, son sus hermanos. No, pero también, hombre, con una cosmovisión de que no digan que ellos fueron amables con ustedes, por lo tanto ustedes deben de darle la parte que les corresponde. Claro, hombre, aparte que te voy a decir algo, en esto no podía después Esab decir, yo respondí a una agresión, una violencia. Ellos iban con toda la instrucción de Adonai de, tienen que hacer, ¿no? Tienen que cruzar, pero todo lo que consuman, todo lo que tengan, es más, no pueden pasar por ahí si no se los permiten. Pidan permiso. Vamos a ir desglosando ahorita todo esto, ¿ok? Entonces, esta figura del mal, para esta tradición judía, se encarna en uno de sus hijos. Y es que no solamente para la tradición judía no se equivoca al pensar en esto, pero sí es una realidad que Amalek se convertirá en mucho más que solo un enemigo que luchó contra Israel todo el tiempo. Desde el momento en el que se convierte Amalek o aparece Amalek y tiene figura ya de pueblo, los amalecitas, ¿no? Se convierten en el enemigo continuo y constante de Israel. Se convertirá en un arquetipo de la imagen de la maldad del ser humano, que va en contra de todo lo que el Eterno manda y pide y desea, ordena y demanda de nuestro corazón hacer. Es tremendo, es tremenda esta figura. A futuro, el Señor le pide a Saúl que le sirva. Hombre, pero sí, claro. No, que no quede nada. Pero fíjate, pero este principio no se lo dio de primera mano el Señor a Saúl. El Señor le dice a Saúl que cumpla con la mitzvah, porque en Deuteronomio dice... No lo hicieron ellos. No, claro, tenían que determinar, y lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo, desarrollando, pero la orden es, acaba con toda la descendencia de los amalecitas. Por lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Ya vamos a ver qué hicieron. Ahorita vamos a ver qué hicieron, ¿no? Entonces, su identidad de este pueblo quedará marcada por lo carnal
por lo que busca lo del momento, por lo material, por los deseos, y no por el propósito eterno. Y en esto de no por el propósito eterno, Shabbat Shalom, vamos a poner un pinchito, porque tenemos que acordarnos de esto. ¿Cuál es el fundamento y la raíz de este arquetipo, ¿no? De esto que va a ser el inicio o va a formarse como la idea o imagen de que lo que el hombre, de la maldad del hombre, del deseo del hombre de ir en contra de todo lo que representa los deseos de Adonai y la voluntad de Adonai. Porque los deseos y la voluntad de Adonai en este mundo se ven manifiestos en la vida del hombre. No solo en la naturaleza, en el campo, en el mar, donde se ve fielmente la voluntad del Eterno para este plan, que ya hemos dicho muchas veces antes de qué se trata, que es la restauración de todas las cosas, está en el hombre. Y el hombre no es que sea el más importante y la figura central de ello, sino será el móvil el cual usará para poder traer tan esperada restauración y libertad de la caída que tuvo no solo el hombre, sino el sistema de cosas, ¿no? Entonces, vamos con Bereshit 36 y vamos a intentar irnos lo más rapidito posible para acabarlo. Digo, no es tan largo, parece muy largo porque es muchos nombres, mucha descendencia, pero hay mucha cosa que ver aquí, ¿ok? Esta es la descendencia de Esab. Y dice en el verso 1, esto es Edom. La expresión hebrea Toldot, que de hecho hay una parashat que se llama así, significa generaciones, descendientes, linaje, ¿no? Mientras que Edom literalmente significa rojo, evocando tal vez que el propio Esab era pelirrojo. Pero también es que me da un poquito de risa esto, no risa, sino como curiosidad, que es inevitable no hacer memoria y recordar el guiso por el cual Esab vendió su primogenitura. ¿Se acuerdan? Génesis o Bereshit 25:30. Y Esab le dijo a Jacob, todo sudado, me lo imagino, ¿no? Llegando así de cazar, todo sudado, cansado, después de una noche de desvelo brutal, porque para ir a cazar es como extra pescar, ¿no? Pasar todo el tiempo ahí con el ojo pelón y venir hambriento y decirle, dame un poco de eso rojo para comer, ¿no? Porque es lo que dice la palabra, que fue borde inclusive, ¿no? Estoy hambriento. Dame de eso porque si no moriré. Porque si no moriré. Claro, era su carne, lo momentáneo, lo que necesito es lo que quiero y si no lo tengo entonces muero, ¿no? Y ese es el móvil del mundo hoy. Yo he escuchado tantas veces a chicas decir, ¿no? Es que si no tengo el iPhone 14.400 voy a morir, ¿no? No vas a morir, no, pero me voy a morir porque lo que deseo, ¿no? Muere. Y entonces tienes que decirle inevitablemente, muere. Hombre, muere, o gástate lo que tengas que gastarte, ¿no? Pero digo, esto del iPhone es un ejemplo, ¿no? Pero mucha gente dice, si no tengo un hijo me muero, ¿no? Es que si yo no tengo un hijo, si yo no cumplo con lo que el plan del Señor en mí como mujer, me voy a morir. Y el hombre dice, si yo no tengo descendencia, entonces voy a morir. No, ¿me entiendes? Hannah lo dice, ¿no? De hecho, esas palabras lo... Claro. O sea, voy a morirme, pero fíjate, cómo el Señor ocupa inclusive los deseos del corazón del hombre que están mal. Porque Hannah no tiene por qué morir. Porque, ¿sabes qué? El móvil para su vida no es un hijo, es el Señor. Y quien está completo en el Señor no tiene por qué sentir que se muere si no tiene algo. Pero aún así el Señor dice, va, yo he visto tu sufrimiento. Yo he visto cómo Penina te ha cargado batería hasta que se ha cansado. Yo sé cómo el Cana tiene intenciones para contigo, pero pues no hay nada. No, de hecho le dice el Cana, no hay fan alguno, o sea... No soy yo, le dice, suficiente para que tú estés contenta y llena de llenura, o sea, completa, ¿no? Plena, de plenitud, gracias. ¿Y qué hace Adonai? Le da un hijo, pero no para Ana, no para Hannah, sino para sí mismo.
Y ella es contenta porque ella cumple con el propósito y se da cuenta que el propósito de lo que viene no es más que para honrar a Adonai. Y todo lo que venga, sea lo que sea, será para honrar a Adonai. Inclusive el iPhone 14600, si es para honrar a Adonai, no, en serio. Porque puede ser para la honra y gloria del Eterno, no para tiktokear, ¿no? Hombre, no estás peleado, ¿no? O inclusive si tiktokeas, pero para la gloria del Eterno es diferente, ¿me entiendes? Pero ahí está, ¿no? Ahí está la voluntad del Eterno. Y ahí está la contra de ello reflejado en la vida de Esab. Me muero si no me das un plato de lentejas. Es más, pierdo mi primogenitura, te la regalo. O sea, despreciaste al Eterno, despreciaste sus planes, ¿no? Y queda marcado. Y le llaman Edom. Y le llaman Edom, el rojo, ¿no? Entonces, Esab tomó sus esposas de entre las mujeres kenanitas. A Adá, la hija de Elón, el Jijita, y a Olibama, la hija de Aná, de Aná, la hija de Tzibeón, el Jibita. Adá significa ornamento, belleza, ¿no? Adorno. Pero esto sería bajo un contexto bíblico, no bíblico, sino los parámetros del pueblo de Israel, ¿no? O de los parámetros, no, porque no existe todavía ni siquiera el pueblo de Israel, sino bajo los parámetros de lo que Adonai ha mostrado y enseñado. Pero ¿qué pasa si este mismo concepto lo traspolamos al paganismo, al mundo? ¿Sabes en qué se convierte? En vanidad. Sí, del cosmos, ¿no? En algo que cosmético, algo que y que inclusive te lleva a creer algo que no existe, ¿no? Te cubre. Imperfecciones, hace bellezas que no existen. Y hay pobre hombre ahí viendo las fotos en el Facebook, dice, ay, qué guapa está, y lo que no sabes es que tiene como 20,000 de filtros, ¿no? Y cuando llega el cosmético se acabó y dice, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Se levanta la mañana y... ¿Sabes? Ese es el concepto de belleza no eres Lea en el mundo. Así es que me la cambiaron. ¿Dónde está mi Rachel, no? Atavíos, lo superficial, por encima de lo verdadero. Y entonces el nombre puede ser muy bonito, pero paganamente hablando, no. Exactamente. Y los dos sentidos. Tiene los dos sentidos, ¿no? Olibama significa, y este es un nombre bien pagano, porque significa mi tienda está en lo alto, o está en un lugar alto. Pero tú sabes lo que sucedía en los lugares altos para las culturas paganas, cananeas, ¿no? Los altares altos en las montañas y en los montes eran donde se sacrificaban a los ídolos paganos. De hecho, Adonai tenía una prohibición de hacer eso para con él, por como lo hacían los paganos. Fíjate, Segunda de Reyes 21:3 dice, y esto hablando de uno de los reyes, ¿no?, que reconstruyó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido y levantó altares para Baal. Hizo un poste de ídolo de acera, tal como lo había hecho Acab, rey de Israel, y adoró y sirvió al sol, la luna y las estrellas. La adoración de los altares altos era algo cananeo, era algo pagano al 100%. Y esta chica se llama Olibama. Mi casa, mi sitio, mi hogar está donde los Baales, porque es lo que está diciendo. Eran las costumbres paganas de los pueblos cananeos y eran prácticas normales. Inclusive, qué bonito nombre, ¿no? Ya me imagino entre los pueblos. Es como yo ahorita veo Ilai, ¿no? O Emesh. Y digo, qué bonito nombre, porque tienen nombres que dan, que tienen como estas características de Dios, ¿no? Emet, ¿no? Pero yo pienso, y digo, qué bonito, pero yo pienso un pagano diciendo, ¿no? Ay, Olibama, qué lindo ese nombre, de honra a los dioses, ¿no? Le ponen los nombres de las festividades paganas. Claro. Entonces, ¿qué sucede
que si te das cuenta, esto se empieza a convertir en una mezcla brutal. En una mezcla brutal. ¿Vale? No hay que mezclarlo. La palabra lo dice, el Señor lo dijo, no mezcles lo sagrado con lo profano. Exactamente, así es. No mezcles lo sagrado con lo profano. Ezequiel 16:25 es otro ejemplo. En cada cruce de camino construiste lugares altos y convertiste tu hermosura en abominación, dice, ofreciéndote a cuantos pasaban y multiplicando tus prostituciones. ¡Wow! Para que tengamos una idea de en qué se estaba metiendo Esaf, ¿no? Y cómo se empezaba a mezclar y cómo se empezaba a hacer un chile atole asqueroso, horrible. Una mezcla que no iba a llevar más que a esto que estamos hablando. Convertirse en un pueblo contrario a la voluntad del Eterno. El 3 dice, y también Besamat, la hija de Ismael y hermana de Nebayot. Estas mujeres fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Es que era como ir en contra explícitamente de la voluntad del Eterno, ¿sabes? De hecho, el Talmud se cita que una de las causas probables de la ceguera de Isaac era la continua quema de inciensos a los paganos de... Fíjate, ese tema yo no lo había escuchado, ¿eh? Fíjate. Que se habían velado sus ojos a causa de la continua quema que este hombre trajo a su propia casa para ofrecer a los ídolos de su mujer. Claro, porque muy seguramente, como era la costumbre y la tradición, no había... Si quieres, déjamela acá. No me opongo, ¿eh? No me opongo yo. Un cafecito, es que siempre es bueno. La costumbre, ¿cuál era? El padre, ¿no? Le decía a su hijo, ahora que se han casado, vengan, vivan conmigo, ¿no? Y tenían unas tiendas enormes donde compartían en comunidad todo. Ahora imagínate que el pobre de Isaac tiene que soportar, ¿no? A las esposas ahí y los cultos paganos que hacían. Ahí también tenemos que hablar de la falta de carácter que ya hemos hablado muchas veces del propio Isaac, que después heredó Jacob también, ¿no? O Jacob. Entonces, cuando hablamos de la descendencia de Esaf, tenemos que pensar ya no en un pueblo o comunidad que camina buscando la voluntad del Eterno. No, sino un grupo de personas contaminadas por las costumbres, dogmas y tradiciones de los pueblos paganos, que practicando la idolatría, fueron educados por madres idólatras y un padre que despreció la voluntad del Eterno por un plato de lentejas. Triste, pero cierto. Porque mira, si echamos un ojo hacia Jacob y vemos a sus hijos, cualquiera que ha leído la Escritura y que tenga 2 deditos de coherencia en su cabeza, va a decir, ¿pero de qué me hablas? Si mira a los hijos de Jacob matando varones de un pueblo entero por lo que le hicieron a su hermana Diná, ¿no? Sí, su hermana Diná. Mira lo que están haciendo estos hombres con lo que van a hacer con Joseph. Sí, pero hay una gran diferencia. Es la carne del hombre manifestándose en su voluntad, pero bajo un marco que, como su nombre lo indica, delimita, ¿no? De alguna manera, en la voluntad del Eterno. Y es por esa razón también por lo que después el Eterno les dará leyes explícitas en el Sinaí. Y tú vas a ver cómo al final de todo siempre hay arrepentimiento y siempre hay honra para el Eterno. Cosa que no sucede con Edom. El 4 dice, Adá le dio Elifaz a Esaf, Besamat le dio a Reuel. De Elifaz nació Amelec, quien se instituirá el enemigo de Israel por haber atacado al pueblo de Israel por la espalda, matando a los rezagados y a los débiles. Esta es la descendencia en la cual al final vamos a tener que poner mucha atención, o más atención, ¿no? Vamos a ver de Barim, Deuteronomio 25, 17 al 19.
Y este es el Señor instruyendo, a Moshe de Barim, de Deuteronomio 25, del 17 al 19. Dice, recuerda lo que te hizo Amalek en tu viaje, después que saliste de Misraim. Cómo sin respeto a Elohim, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Adonai. Entonces, si no hay temor, no hay respeto, no hay sabiduría, y el equivalente a eso es ir en contra de la voluntad del Eterno, ¿no? Dice, sin respeto a Elohim, te sorprendió en la marcha cuando estabas agotado y fatigado y acuchilló a todos los rezagados en tu retaguardia. O sea, mató hombres, mujeres, niños, sin ninguna causa ni razón, ¿vale? Más que robarles, supongo. Por lo tanto, cuando Hashem tu Elohim te conceda estar a salvo de todos tus enemigos a tu alrededor en la tierra que Hashem tu Elohim te está dando como porción hereditaria, deberás eliminar el recuerdo de Amalek. Wow, esto tiene una implicación mucho más allá de pensar en un pueblo al que tiene que ser destruido. Dice Amalek debajo del cielo, no lo olvides. No lo olvides. Esto es una mitzvah ya. Esto es un mandamiento ya. Esto ya es una orden. Ya no es que, la orden solamente es, y la concesión es, cuando ya estés en tu plena voluntad, fortalecido en el lugar que yo te he mandado, y estés con todo y ya estés listo, lo que tienes que hacer es acabar con los amalecitas. Fíjate, hace un momento David hablaba de Saúl. Saúl pierde el reino a causa de no hacer la voluntad del Eterno. Por segunda vez. Bueno, por segunda vez. No, la primera fue con los israelitas. Claro. Luego cuando se levantó el primer Gerard. Sí, claro. Bueno, lo sabes que y fíjate, ¿por qué no acabaron con todos con los amalecitas? Por desidia. Por desidia, la verdad. No, aparte que ellos pensaron, dijeron, bueno, podemos convivir y hacerlos esclavos. Sí, pero es que nos sirvan. Pero ojo, allí fue la... ¿Cómo puedes tú? Entonces no respetas a Adonai. No respetas la voluntad del Eterno. Es otra vez el edomismo dentro del ser humano, actuando, haciendo mi voluntad, haciendo conforme a mi carne, ¿no? Es el hedonismo. Sí, pues sí. Es hedonismo. Sí, no, esto no es el hedonismo, sino edomismo, ¿no? Luego, Saúl, bajo el mismo principio, podemos usufructuar de estas cositas. No, inclusive estos animales que escuchas balar, porque le pregunta a Samuel, y dice, ¿cómo es que escucho el balar de los animales? No, los guardé para darle honra a Adonai. Los guardé para sacrificarlos todos. Y el rey ahí está todavía vivo. ¿Qué hace el rey del pueblo que el Señor te ordenó sacrificar, asesinar o eliminar de la faz de la tierra? ¿Qué hace vivo? En medio de ustedes. En medio de ustedes. De hecho, estaba viendo la serie esta de que salió en Amazon, la de la casa de Israel, la casa de David. Y bueno, ponen unos amalecitas bastante locos, ¿no? Y al rey lo ponen bastante sin cordura alguna, ¿no? Medio mágico, místico. Presentan sanguinario por lo que acabamos de leer. Claro. Sin piedad alguna, impíos. Pero lo tiene ahí en medio de su festejo por el recién, por la victoria que acababan de tener ante los amalecitas, ¿no? Y llega Samuel y lo que hace es descuartizarlo frente a todos. ¿Por qué? Porque la voluntad del Eterno no es opcional. La voluntad del Eterno debe cumplirse. Ahora, ¿hay amalecitas en este momento? Allá vamos a ir a ver ahorita de qué se trata esto. Porque tampoco es como lo plantea el pueblo de Israel el día de hoy. Vamos a ver. Entonces, nació Amalek y viene la orden de Adonai, de Barim, de eliminar por completo a los amalecitas. El 5 dice, y Olivama le dio a Yeush, a Yalam y a Corá. Esos fueron los hijos de Esab que le nacieron en la tierra de Canaán. Esab tomó a sus esposas
y a sus hijos e hijas y a todos los miembros de su familia, su ganado y su crianza de animales y todas las propiedades que había adquirido en tierra de Canaán, y se mudó a otra tierra por causa de su hermano Jacob. Y cualquiera que leería esto, si se queda hasta ahí, diría, hombre, es que ya no se soportaban, ya no podían más uno con el otro. Pero es que no es así, fíjate, porque sus posesiones eran demasiadas para que habitaran juntos, y la tierra donde residían como extranjeros no podía mantenerlos para las crianzas de sus animales. ¿Esto no les recuerda algo? Abraham y Lot. ¿Cuál fue, y que fue loable al 100%, ¿no?, lo que hizo Abraham? ¿Qué hizo? Mira donde quieras y vete para ahí. Y me retiro, ¿me entiendes? Toma las mejores tierras y me retiro. ¿Lo hizo porque odiaba a Lot? No, por amor a Lot. ¿Por qué se está retirando Esab? Porque no soporta a su hermano. Están cohabitando juntos en la misma tierra. Su gente está con su gente. Ahora, esto, como les puedo poner aquí, no es tan bueno, ¿no? Hombre. Este versículo reafirma y confirma el hecho de que tanto Jacob como Esab vivían en paz el uno con el otro, en armonía. Y vemos inclusive un Esab que no pelea ni riñe a su hermano por causa de la tierra. ¿Cuál era la razón por la que quería matar a Jacob? Porque le había robado la primogenitura, que para los ojos de Esab, materialistas y de control, era tener control sobre la tierra que su padre le estaba dejando, sobre las cosas. Era esa tierra la que él quería, por la que quería matar a su hermano. Y ahora, ¿qué le está diciendo? Quédatela, hermano. Quédatela, brother. Yo me muevo de aquí, ¿no? No riñe ni pelea en contra de su hermano a causa de la tierra, sino tal vez entiende que por heredad le pertenece ya. Primero, ¿no? Pues vamos a pensar, vamos a darle ese voto a Esab, ¿no? Pero que sí, por amor a su hermano, toma a todo su clan y se va a seguir. Parte de la bendición que debía ser una sobre las tierras. Claro, no, pero ojo, cualquiera podría pensar que sí, porque esto es lo que era, de aquí es donde somos, y ojo, cualquiera, y estoy seguro que su padre les contó 22,000 veces la promesa que Adonai le había dicho a Abraham y que después recaía sobre cada uno de ellos. Ahora, ¿no? ¿Esab no haya puesto atención? Esa es la cosa. Pero al final, ahora, es importante pensar en esto. La voluntad del Eterno, volvemos y repetimos, se hace siempre. ¿Era bueno que la descendencia de Jacob estuviera cerca de la descendencia de Esab? No era bueno. Hombre, pura mujer pagana. Pura cultura pagana a su máxima expresión. Mira, si no estaban asociados y ya Rubén hizo lo que hizo. Hombre, es que de verdad. No. Y Shimeón, Leví, hicieron lo que hicieron, no estando asociados, ¿no? Imagínate. Claro. Estando con el tío Esab. O igual y sí estaban medio asociados con lo que habían aprendido con Labán, su tío, ¿no? Y las hermanitas que también traen costumbres y tradiciones raras. Ok, pero ahora imagínate la potencialidad que tendría esto, cómo se potenciaría con la familia del tío Esab. Como bien dice el Chavilor, ¿no? De modo que Esab se estableció en la serranía de Seir. Esab es el mismo Edom, y te lo vuelve a decir la palabra, que no se te olvide, es Edom. Con esto también se cumple lo que el padre de Yitzhak, con el padre de Jacob, Yitzhak les profetizó, porque se lo dijo. Bereshit, o Génesis 27:39. ¿Se acuerdan cuando le dice, no? Entonces su padre le dijo, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. No formas parte de este rollo, mi rey. No, estás dentro. Esto es solo para los escogidos, por decirlo así. Y ¿cómo se llama? Te descolocaste, sí, te descoyuntaste, solito, vaya, solito. Nadie te dijo nada. Te desarraigaste, te arrancaste de lo que debía ser tú solito. Ahora bien, como acabamos de decir, no era bueno que cohabitaran juntos. No era bueno. ¿No? Fíjate, Adonai puso en el corazón de Esab el deseo de irse y de no exigir la tierra. Seguimos viendo la voluntad del Eterno cumplirse. Primera de Corintios 10:21. Y este es algo que no podemos olvidar nunca. Como creyentes, hermanos,
No podemos olvidar nunca, Averín. No podemos olvidar que beber del agua de la copa del Señor y de la copa de los demonios es imposible. No se puede. No podéis participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Y ahí transpólalo, y quita demonios para poner toda la maldad del hombre, toda la envidia, todos los deseos, el orgullo, todos los apetitos que el hombre tiene y que no están ligados a su voluntad, a la voluntad del hombre, sino a la voluntad propia, a las pasiones desordenadas. No es posible comer de la misma mesa y muchos lo hemos hecho. Y vamos intentando hacer como que hacemos, pero terminamos no haciendo nada. No se puede. Es imposible. Donde hay idolatría, ahí está la mesa de los demonios. Y acuérdense, la idolatría no se limita a los yesos, ¿no? No se limita al que va y le da besito a los yesos, en los piecitos, porque le va a dar milagros, ¿no? O va y le cuelga listoncitos en sus manos, que está así, para que le cumpla todo lo que escribieron en el listoncito. No cuenta ni ¿no? Es una brujería ya esta, ¿no? Claro. Que la verdadera idolatría radica en lo que está en... Claro, hombre, es que la idolatría es el inicio, después termina manifestándose en formas brutales, como brujerías, maledicencias, X, Y y Z. ¿Es bueno que se hubieran alejado? Sí, sí es bueno, definitivamente. Así como es bueno que nosotros nos alejemos de Sab lo más posible, de Edom. ¿Vale? El 9 dice, esta pues es la descendencia de Sab, el antepasado de los edomitas, en la serranía de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Sab: Elifaz, hijo de Adá, la esposa de Sab, Reuel, hijo de Besamat, la esposa de Sab. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz. Timná fue una concubina de Elifaz, el hijo de Sab. Ella le dio a Amelec. Fíjate qué curioso, ¿no? El peor de todos no viene de un matrimonio, sino de una concubina. De hecho, en la tradición judía se le trata a esta pobre mujer como la aventura de este hombre. Y el resultado, ya lo ves. Todo está en contra de la voluntad del Eterno en la vida de este hombre, ¿no? Hasta su propia concepción o nacimiento. Y estos fueron los hijos de Reuel: Serah, Samá y Misá. Esos fueron los descendientes de Besamat, la esposa de Sab. Y estos fueron los hijos de Olivamá, la esposa de Sab, la hija de Aná, hija de Tzibeón. Ella le dio a Sab, Yeush, Yalam y Korah. Si te das cuenta, en la genealogía los va repitiendo nuevamente. Estos son los clanes de los hijos de Sab, los descendientes de Elifaz, el primogénito de Sab, los clanes de Temán, Omar, Sefo y Kenaz, Korah, Gatam y Amelec. Estos son los clanes de Elifaz en la tierra de Edom. Esos son los descendientes de Adá. Y estos son los descendientes de Reuel, el hijo de Sab, los clanes de Nahat, Será, Samat y Misá. Estos son los clanes de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los descendientes de Besamat, la esposa de Sab. Y estos son los descendientes de Olivamá, como quieras llamarle, la esposa de Sab, los clanes de Yeush, Yalam y Korah. Estos son los clanes de Olivamá, la esposa de Sab, la hija de Aná. Esos fueron los hijos de Sab, esto es Edom, y esos sus clanes. El orden organizacional de los descendientes de Sab era como en forma de jefatura, se le denominaría. En hebreo es alufim, que sería como lo que hoy se conoce como los clanes o los ducados, con estructuras como muy marcadas, ¿no? Estos fueron los hijos de Seir, el jorita, que estaba establecido en la tierra de Lotán: Shobal, Tzibeó, Aná, Dishor, Etzer y Dishá. Esos son los clanes de los joritas, los descendientes de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jorí y Emán, y la hermana de Lotán fue Timná. Los hijos de Shobal fueron estos: Albán,
Manahat, Ebal, Shefo y Onam. Estos fueron los hijos de Zibeón, no es Simeón, es Zibeón, Allá y Aná. Ese fue el Aná que descubrió los pozos termales en el desierto mientras pastoreaba los asnos de su padre Zibeón. Los hijos de Aná fueron estos, Disón y Olivama, la hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón, Gedmá, Esban, Yitrán y Kerán. Los hijos de Esther, porque es Esther, fueron estos, Bilán, Sabán y Acán. Y los hijos de Disán fueron estos, Uz y Arán. Estos son los clanes de los joritas, clanes de Lotán, Shobal, Sibón y Aná. Pishor, Esther y Disán, esos son los clanes de los joritas, clan por clan, en la tierra de Seir. Los descendientes de Sab, conocidos como los edomitas, conquistaron a los horeos de la región montañosa de Seir, que luego se convirtió en su territorio. Y esto es importante porque esta gente que habitaba ahí fue expulsada completamente por Edom, ¿no? Y es que esto hace y marca el carácter de Edom, la forma en que Edom actuaba. Devarim o Deuteronomio 2:12. Dice, antiguamente los horeos vivieron en Seir, pero los descendientes de Esaú los desalojaron, los destruyeron y se establecieron en su lugar, tal como lo hará Israel en la tierra que el Señor le va a dar en posesión. ¿Vale? Pero la historia de Edom estará marcada por sus errores cometidos contra el pueblo de Israel. El juicio de Hashem caerá sobre ellos. Jeremías 49:10. Ahora, yo quiero que empieces a pensar en esto. No estamos hablando solamente de una descendencia, de un pueblo. Yo quiero que empieces a pensar espiritualmente en esto. En el Edom espiritual. Y en la forma en la que estas características que Edom tiene se marcan en todo ser humano. Y son características de todo ser humano. Que no tiene al Eterno. Que no tiene a Yehoshua como su Rey y Señor. Jeremías 49:10 dice, pero yo despojaré por completo a Esaú, descubriré sus escondites y no podrá ocultarse sus hijos, parientes y vecinos, serán destruidos y dejarán de existir. ¿Vale? Esto transpólalo no solamente a estos hombres, sino a esta conducta. ¿Sucederá algún día que esto pase? Claro que va a suceder, y ya vas a ver. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinara rey alguno sobre los israelitas. Y cualquiera podría decir, uy, Edom se le adelantó. Ya tenían reyes ellos. Hombre, eran un pueblo mucho más sofisticado, era un pueblo mejor, era un pueblo con mayor tecnología social. Pero no es verdad. No da otra evidencia más que del que ellos van a favor de lo que el hombre puede dar, en búsqueda de lo que el hombre es. El mandamiento para los primeros, bueno, para todos los reyes era, no descenderás a Egipto a buscar carros de guerra. Claro, No tesorarás. Pero antes de que llegaran estos mandamientos, el único rey de reyes, bueno, esos mandamientos llegaron, ¿no? Pero el único rey de reyes y señor de señores es Adonai. No, pero digo, ya una vez que está escrito. Claro, la monarquía ya una vez, ya, claro. Cuando el mandamiento se edita, no es porque en ese momento se hubiese generado. Claro, sino porque el Señor ya tiene conocimiento claro de lo que va a suceder. Pero qué diferente hubiera sido que Israel jamás hubiera tenido rey. Entonces, que estos estuvieran ya rey, no habla de una mejor posición, sino todo lo contrario. No honraban al Eterno, sí. No consideraban a Dios su rey. Samuel, tranquilo, no te entristezcas porque no te desecharon a ti. Exactamente. Como portavoz. Me desechan a mí como rey. Es importante mencionar que los descendientes de Sab tienen una organización monárquica, mucho antes que Israel, como lo dice el versículo, mostrando así que tal como sucede al hombre natural, necesita la guía de otro hombre.
¿no? Que sea autoridad. Y esto muestra su condición delante del único rey, el creador del universo. Lejos. Estos reyes inclusive no eran reyes que hacían o que cumplían dinastías. Estos eran reyes elegidos cada vez por los habitantes. No eran reyes que era el hijo del rey el que venía. No. Después de que ese rey no servía o no moría. Es como aquí, como los diputados. Claro. Como los diputados locales, que no tiene nada que ver con el presidente nacional. ¿Te acuerdas de la coalición de los reyes de Kedorlaomer y todos ellos? Que elegían quién iba a reinar sobre todos los pueblos en ese entonces y después iba cambiando. Los filisteos. Igual, exactamente. Había como 5 reyes, pero uno de ellos gobernaba durante un tiempo y después era cambiado. Eso mostraba solamente que no había dirección más que de los hombres. Sí, Israel quiso hacer lo mismo. Claro, hombre. En muchas ocasiones. Mientras que para Israel durante muchísimos años más, Adonai será su único y suficiente rey. Tristemente eso deja de suceder. Ya vamos, Belá, el hijo de Beor, reinó en Edom y su ciudad se llamó Dinabá. Cuando murió Belá, sucedió como rey Joab, el hijo de Seraj, de Bosra. Cuando murió Jobab, le sucedió como rey Husham, de la tierra de los temanitas. ¿Viste cómo no son del mismo lugar? Están cambiando continuamente y son de distintos lugares. Cuando murió Husham, le sucedió como rey Hadá, el hijo de Bedad, el que derrotó a los midianitas en el país de Moab. Su ciudad se llamó Abid. Cuando murió Hadad, le sucedió como rey Samlá de Masreca. Cuando murió Samlá, lo sucedió como rey Shaul de Rehobot del río. ¿Cómo? Del río, no, sino. Cuando murió Shaul, lo sucedió como rey Baal-Hanán, el hijo de Jacbor. Y cuando murió Baal-Hanán, el hijo de Jacbor, le sucedió como rey Hadar. Su ciudad se llamó Pau. Y su esposa se llamó Mehetabel, hija de Matred, la hija de Sahab. Tuve la intención y la idea de ponerme a buscar sobre todos y cada uno de ellos, pero no íbamos a terminar nunca el capítulo. Es muchísima información y muchísimas descendencias. Estoy seguro que aquí hay un montón de corrupción en medio de esto. Inclusive por los nombres te dejan ver un montón de cosas, ¿no? Esos son los nombres de los clanes de Sab, cada uno de sus familias y sus localidades, nombre por nombre, los clanes de Timná, Alwa y Yetet, Olivama, Elah y Pinón, Kenaz, Temán y Mitzbar. Mitzbar. Es que son nombres complicaditos, En el español esos constructos ahí son raros, ¿no? Megdiel e Iram, esos son los clanes de Edom. Esto es Esab, el padre de los edomitas, por sus colonias en la tierra que poseyeron. Todo el linaje y descendencia de Esab. No podemos dejar de pensar de uno de ellos en específico. Uno que, como dijimos antes, se constituiría como enemigo de Israel. Amalek, Amalek era uno de los hijos de Elifaz, que era hijo de Sab, de su concubina Timná, la que decíamos que no era ni siquiera su esposa. Amalek no es solo el recuerdo de un pueblo que atacó a Israel en un momento de vulnerabilidad, sino que en la revelación bíblica, representa mucho más. Es la personificación de todo lo que se opone al propósito divino. El pueblo elegido y, en última instancia, el plan de redención de Yehoshua HaMashiach. Es toda la intención. Hombre, constituyéndose así en la figura de la maldad en el hombre, ya no solo será recordado o visto como un pueblo o nación, sino la representación de la corrupción del hombre que busca destruir al hombre, alejándolo de su creador, alejándolo de su espíritu de santidad, de la voluntad de su Padre eterno. Amalek simboliza la duda que paraliza y degrada la emuná,
la incredulidad que corroe el corazón y la persecución, que intenta apartar a los hijos de Adonai de su herencia espiritual. La figura, por eso decíamos al principio que era un arquetipo, es una figura, es un modelo, por decirlo así, ¿no? Así como el pueblo de Israel es el prototipo de lo que Adonai quiere para su pueblo, así el pueblo prototipo para el enemigo es Edom. Por ello la lucha contra Amalek trasciende al plano espiritual y se entiende como una batalla continua contra las fuerzas de las tinieblas que buscan impedir la manifestación del Eterno, del reino de Adonai. Y date cuenta, cada uno en nuestra vida tenemos esta lucha interna. Tenemos a Edom metido, intentando destruir a los últimos, acuchillar a los más débiles, ¿no? Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cuando te salió al encuentro y atacó por la espalda a los más débiles que iban detrás, cuando estabas agotado y fatigado y no tuvo temor de Adonai. Esto que está aquí diciendo aquí, no tuvo temor de Adonai, es muy importante, porque cuando ellos atacan al pueblo de Israel, el pueblo de Israel ya salió de Misraim, y toda la comarca, toda la tierra conocida ya conoce a Adonai, porque era imposible que quien hubiera vencido a los egipcios, potencia en ese momento, de la manera que fueron vencidos y de las cosas que se escucharon que sucedieron, los pueblos alrededor temblaban de temor. Jericó aterrado, están del otro lado del río, van a cruzar. ¿Cómo van a hacer si cruzaron el mar y se los abrió el Señor? ¿Qué esperas que suceda con nosotros? En la parashá de esta semana, ¿qué veíamos? ¿No? Ahí estaba llamando a Balac, ¿no? A Bilam, Balac llamando a Bilam, ¿no? Y diciéndole, maldícemelos. Sí, ¿no? Échamele una maldición, aunque es una chiquita, porque este pueblo son unos desgraciados. Mira lo que le han hecho a todos los pueblos alrededor. Estos traen algo que no sabemos qué es. Ahora, estos, los edomitas, ¿conocían o no conocían también la misma historia? ¿Y sabes qué dijeron ellos? No tememos al Dios que los cubre. No tememos al que es la fuerza y fortaleza de ellos. Porque era evidente que un pueblo, una muchedumbre de gente que venía de la esclavitud, lo dijimos cuando estudiamos esas porciones, con psicología de esclavos. ¿Cuál es la psicología del esclavo? Sí, señor, dígame qué hacer, ¿no? ¿Cómo se llama? El síndrome de Estocolmo. Con el síndrome de Estocolmo a todo lo que da, amando a sus captores, diciendo, ¿por qué no nos volvemos allá donde había carne? No era nuestra, pero había carne. No la comíamos, pero había carne, ¿no? Es que también ay, nos llegaba el olorcito rico, pero nada más. Bien se sabe que los que dijeron eso no eran los hebreos. Hombre, ya sé, pero ojo, los que se asociaron. Muy contaminados, algunos de ellos también estuvieron dentro de eso. ¿Te das cuenta? Porque a la hora de que hubo las matanzas brutales, o que hubo la matanza brutal por el becerro de oro, no eran solamente los israelitas, los egipcios o los misritas que salieron de ahí. Fue un montón de gente que se asoció con ellos, que inclusive ya venía asociado con ellos desde antes de salir. ¿Sí? El pueblo de Israel trasciende hasta hoy, hasta que venga nuestro Señor, ¿no? Uh-huh. Ahí en el Salmo 83, 4, resume un poco quiénes se aliaron en contra de Israel. Dice, Salmo 83, 4 dice, han dicho, venid, destruyámoslos para que no sean nacido, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza, las tiendas de los edomitas, los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Claro, ahí está toda, ¿eh? Son todos los habitantes de la tierra prometida. Son todos a los que se les ordenó a Israel acabar con ellos. Y no lo hicieron. No lo hicieron al final.
ellos van a destruir la memoria, a borrar la memoria del pueblo de Israel. Claro, porque es la figura de Edom. Es la figura del que va a destruir la voluntad del Eterno, o que busca que la voluntad del Eterno no se cumpla. Entonces, Hashem, el nombre que está Claro. para siempre. Ellos quieren eliminarlo. Claro, ellos quieren que desaparezca el nombre, que desaparezca el pueblo del nombre, no, el pueblo del Eterno. Este mandato de recordar no solo expone la maldad de Amalek al atacar a los débiles y cansados, sino que revela su verdadera naturaleza, un enemigo que actúa sin temor del Eterno, movido por un espíritu de rebelión pura. De la misma manera, las fuerzas espirituales que hoy se oponen a la emuná, al conocimiento en Yehoshua, atacan con astucia, les pongo yo aquí en el comentario, buscando al débil y al fatigado para sembrar confusión, duda y desánimo. Este es el deber ser del Edom, ¿no? Es el continuo ataque. Es la carnalidad y la concupiscencia del hombre la que evidencia la corrupción y caída del mismo, condenando al hombre a vivir bajo sus instintos, recibiendo la retribución de ellos cada día de sus vidas. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, pero el don de Elohim es vida eterna. Pero ojo, en Mashiach, en Yehoshua nuestro Señor. Porque eso es lo que a la gente le falta, ¿sabes? La gente cree que porque ya tiene su yeso y le reza el yeso, ya está en el Señor. La gente cree, porque yo no me refiero al yeso para que sea claro, ¿no? Y evidente. La gente cree que porque ya tiene sus ídolos cristianos, ¿no? Ya. Porque viene a la reunión. O porque ya hizo el checklist, ¿no? Ya. Y no es así. La dádiva es en Mashiach. La paga del pecado es muerte, siempre. Pero el don, la dádiva, la misericordia de Dios, de Elohim, del Creador, viene en Yehoshua. No a todo el mundo. Es necesario entender que es a través de Yehoshua. Si no es por medio de Yehoshua, no hay dádiva. Es Yehoshua HaMashiach es quien rompe, les pongo yo aquí, la estructura y reino de la figura de Amalek en la vida del hombre. Porque Amalek reina en el mundo el día de hoy. Y no es una persona físicamente, ni es un pueblo físicamente. Quien libra la batalla definitiva contra esta figura demoníaca, porque esa es la realidad, es Mashiach. Quien va a librar al hombre verdaderamente de sí mismo. Porque Edom es la figura del hombre y la carnalidad. Es la figura del ser muy hombre. No me refiero a ser muy hombre y mujer, no. En la mujer también tendrá que ser de ser hombre como especie, como individuo. Esa es la figura del varón y varona, ¿no? Esa es la figura de Edom. El ser muy hombre, el ser muy carnal. Exactamente. La concupiscencia fíjate, mirar tu concupiscencia, mirar tus defectos de carácter como una cualidad correcta y buena. Y ponle que no lo mires como una cualidad correcta y buena, pero que permites que guíe tu vida. Tus instintos, tu carácter y todo regido por Edom, la figura carnal que llevas dentro. Que no es otra cosa más que una figura demoníaca, que no puede ser rota más que a través de ¿quién? De Yehoshua. 10:43, el Señor te invita a que no te olvides, o sea, que no te acuerdes de tu pecado. Claro. Que sí te recuerdes de lo que te llevó a pecar. Para que no... Claro. Hombre, es que hay un dicho, ¿no? Que el pueblo que olvida su pasado está condenado a volver a padecer los mismos errores. Y esa es la realidad del ser humano. No se recuerden los eventos pasados y consideren los tiempos antiguos. Sí, no se los reprochen, ¿no? Pero no te olvides de la raíz que te llevó a pecar, porque en cuanto te olvides, vuelve a salir.
Es como cuando tienes un jardín, yo he sabido de mucha gente que tiene jardín y tiene hierba mala. Y de vez en vez tiene que ir a cortarla. Y si se le olvida, cuando regresa ya tiene muertas sus plantas porque la hierba mala se las mató. Olvidé que tenía que cortar la raíz esa mala. Pues así es. El camino es podar todos los días la raíz de maldad que representa Edom. Colosenses 2:15. También despojó a los gobiernos y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en el madero. Yehoshua venció al pecado y la muerte. Por eso cuando dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva es vida eterna, es porque Yehoshua fue quien venció al pecado. Y la única fórmula para salir de esa estructura demoníaca de vida, que es la humanidad, la carnalidad y la característica del hombre, ¿no?, es Yehoshua. La única forma es Yehoshua, triunfando en el madero. Así como Israel fue llamado a no olvidar a Amelec y hacer que su nombre desapareciera de la faz de la tierra, así nosotros somos llamados a permanecer vigilantes, recordando que hasta el regreso de Mashiach habrá una confrontación constante, escucha esto, contra el espíritu e intenciones de Amelec. La carne contra el espíritu y el espíritu con la carne para que no hicieras lo que se te dé la gana. Con todo aquello que niega la autoridad de Hashem y busca apartarnos del camino. Por lo tanto, Amalek, es más que un agresor histórico. Es el símbolo del mal que se opone al pueblo redimido. La destrucción operando. Exactamente. Pero en Yehoshua encontramos la victoria definitiva. Pues Él es nuestro estandarte, tal como está escrito. A mí me encantan las figuras estas militares cuando hablamos de lo espiritual, porque tienen mucha coherencia, ¿no? El levantar un estandarte en un ejército representaba la identidad misma de por quién peleabas y luchabas. Por eso cada tribu tenía su propio estandarte. Y cuando levantaban el león de la tribu de Judá, ¿no?, y cuando levantaban el de Aser, y cuando tenían una identidad. Pero fíjate lo que está diciéndonos ahorita. Vamos a leer, fíjate, Éxodo 17:16. Nosotros estamos llamados a levantar un estandarte. Y dice, levanten el estandarte de la victoria del Señor, declaró Moisés. El Señor seguirá luchando contra los amalecitas. Escucha esto. Por todas las generaciones. ¿Quién lucha contra los amalecitas? Hashem. Lucha contra los amalecitas. ¿Sí estamos entendiendo? Hoy, al estar en Mashiach y la renovación del pacto, porque es el pacto renovado, comprendemos que esta batalla se libra en el ámbito espiritual. Y solo permanecemos firmes en el Mashiach, cubiertos con su victoria y fortalecidos por su Ruach HaKodesh. Y con esto podemos resistir a Amalek de cada generación en cada generación, porque ese mora en cada uno de los hombres de esta tierra. Abdías 1:18 dice, 1:18, la casa de Jacob será fuego y la casa de Joseph llama. Escucha esto, y la de Sab, paja. Arderá. La quemarán y la devorarán, y ningún sobreviviente quedará de la casa de Sab, porque ha hablado Hashem. Ahora, ¿qué va a tener que hacer el Señor para eliminar la raíz de Esab, de Amalek, en la vida de todo ser humano? Arderá. Pero fíjate, Isaías 63, 1 y 4, ya casi terminamos, ya vamos a acabar. Isaías 63, 1, 4 dice, ¿quién es este que viene de Edom? ¿Quién viene de Bosra vestido de rojo? ¿Quién es el que marcha con gran poder envuelto de tan hermosura vestido? Soy yo, dice,
el que habla con justicia, el que es grande para salvar. ¿Quién es grande para salvar? Aleluya, amén. En su nombre está la salvación. Así es. Escucha, ¿y cómo es que tu vestido es rojo? A juzgar por tus ropas, pareciese que estuviste pisando uvas en un lagar. De lo que dice, yo solo he pisado las uvas del lagar de los pueblos, dice, ninguno estaba conmigo. En mi enojo aplasté esas uvas, en mi furor las pisoteé, y su sangre me salpicó salpicó la ropa y manché mis vestiduras. Y es que solo pienso en el día de la venganza. Ha llegado el año de mi redención. Aleluya. ¿Sabes quién está hablando, no? Es Yehoshua HaMashiach en el último día. Es Yehoshua mismo. Esto es, ¿sabes cómo se llama esto? Victoria. Victoria sobre el pecado. Victoria sobre la maldad del hombre. Victoria sobre ser solo hombres. Y ser algo más en el plan eterno y perfecto de Adonai. Entonces Edom, la figura del mal, será erradicada para siempre. El día del Señor será manifiesto y la destrucción del mal le precederá, ¿no? Vendrá después. Apocalipsis 19:15. De su boca salió una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él los gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar ardiente, vino de la ira de Elohim Todopoderoso. Las naciones de las que habla aquí es de todos aquellos que no han declarado a Mashiach como su rey. Nuestro rey y señor, les pongo, en su segunda venida destruirá todo el rastro de Edom de la vida del hombre, inclusive de la nuestra, los escogidos, inclusive de la nuestra. Nos dará una nueva naturaleza y no habrá más mal sobre su pueblo. Amén. Ahora, cabe hacer una última aclaración, porque esto hay que aclararlo, porque al día de hoy esta información se ocupa para respaldar un montón de barbaries. Como nota final debo hacer una aclaración. La guerra y destrucción de Amalek el día de hoy no es contra ningún pueblo. No. Específicamente hablando, no es contra ningún pueblo. No podemos usar las ordenanzas de Adonai de exterminar a Amalek de generación en generación como argumento, escúchame bien esto, para destruir y exterminar pueblos y regiones enteras el día de hoy. No podemos usar eso. No se puede usar. Con el sobretexto de que Amalek es la figura del que roba, mata y traiciona, como lo hizo el pueblo amalecita. Y con ello usar una mitzvah para justificar las atrocidades genocidas de una nación que no representa a Hashem ni a su voluntad. Ojo, el que tenga oídos, que escuche. Ahí la literalidad confunde. Y mucho Claro. Es un lenguaje espiritual metafórico de... Claro, es un lenguaje espiritual metafórico que no puede ser usado literal. Aparte de los profetas, las naciones como tal, no solamente son las naciones de los goy. Claro, por eso decíamos ahorita, cuando hablábamos y decíamos de todas las naciones en Apocalipsis, ¿no? Que serán pisadas. No se refiere específicamente a países. Cuando se refiere a los goy también son entes espirituales de maldad, los goy, ¿no? Porque la lucha no es contra carne ni sangre, brother. Ya lo vamos a ver ahorita, sino contra principados y potestades. Entonces, si digo esto, porque esta mitzvah ha sido usada por quien hoy roba, mata y destruye regiones enteras. Es que si te entiendes. Y en el supuesto cumplimiento de la mitzvah. De ser así, tendría que ser eliminado de la faz de la tierra todo ser humano. Claro, claro. Pues todos en su interior tienen la raíz de Amalek en su corazón. Inclusive los que dicen ahorita usarlo como sobretexto para ir y tomar lo que no es suyo y destruir y matar y hacer atrocidades, genocidios enteros. Judas 1:3 dice: amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen
ardientemente por la emuná, por la fe, por el conocimiento de la voluntad de Adonai, que una vez les fue dada a los santos, para que no se confundan y anden con la literalidad de la Escritura haciendo barbaries. Síguele. No lo tengo, hasta ahí yo llegué. Sí, no, ya no me seguí. ¿Lo tienes? Búscalo. Este está brutal. Repítelo. Sí. Amados, es Judas 1:3. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la emuná, que una vez les fue dada a los santos. Porque ciertos individuos de los que se ha escrito hace mucho tiempo que han sido destinados a condenación, Así es. se han introducido solapadamente. Gente perversa, pervierte la misericordia de Hashem en licencia para el libertinaje y niegan a nuestro único amo y Adón Yahushua HaMashiach. Así es. Que todos ya saben todo esto, mi propósito es solamente recordarles que Hashem, quien una vez salvó al pueblo sacándolo de Misraim, después destruyó a los que no confiaron. Y a los malajim, de los que no se mantuvieron dentro de su autoridad original, sino que abandonaron su propia morada. Es lo que dice Gerson ahorita, claro. Él los ha guardado en la oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. Así es, amén. Sedón, Amorá, las ciudades vecinas, Edom, Claro, sí. siguiendo un comportamiento como el de ellos, cometieron pecados sexuales y perversiones. Yacen expuestos como advertencias del fuego eterno que aguarda para aquellos que tendrán que sufrir el castigo. Y asimismo esta gente con sus visiones profanan su propia carne y desprecian la autoridad divina e insultan a los seres malajim. Cuando Miguel, ¿no? Ajá, Miguel. El malaj prominente contendía con Hasatán disputando sobre el cuerpo de Moshe, no se atrevió a hacerle juicio con acusaciones insultantes, sino que dijo: Adonai te reprenda. Sí. Sin embargo, esta gente insulta cualquier cosa que ellos no entienden. Y lo que sí entienden naturalmente, sin pensar como animales lo hacen. Por estas cosas... Vaya descripción, ¿eh? Por estas cosas serán destruidos. Vaya descripción. Ahí está. Ahí está la realidad de los que dicen estar haciendo lo que la mitzvah dice, pero que en realidad no es así. Ahí está. ¿No? Por eso que eso, que la última parte dice, somos animales irracionales, no razonamos. Hombre. Conciencia. No, dice que se comportan como animales irracionales. Claro, Esta gente que hace todo lo contrario a lo que el Señor ha ordenado, claro. dice, entienden naturalmente en parte, porque no piensan como unos animales. Por eso estas cosas son destruidas. Y por eso tú vas a ver que muchos de estos discursos van en pro de la escritura, pero su ejecución no. Y se dicen ser portadores de la Torá, pero no actúan como tal. ¿Entiendes? Ahí en el 4 hacen una distinción muy grande. ¿Sí? Estos que antes habían sido destinados para una condenación. Claro. Ahí en el Salmo no hay una palabra que se utiliza a los Reshaim. El gran Rasha, Satanás mismo. Ajá, sí. Él mismo está buscando llevarse a la gran cantidad de gente para condenarse por sí mismo. Para que sufran la misma condenación que él tiene. Pero ellos ya están condenados, entonces no tienen perdón para nada. Claro, Lo traigo a las naciones, ¿no? A los glorios. claro. Tiene la posibilidad de ser purificador. Claro, de ser salvados bajo, como dijimos hace un momento, la poderosa obra redentora en el madero de nuestro Rey y Señor Yahushua HaMashiach. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Fíjate cómo dice, me encanta esta versión porque nos pone en el contexto de lo que es en realidad la vida al día de hoy. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, dice. Amén. Sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas. Con los condenados. Así es, contra los caídos, vaya. De este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está claro. Tú no puedes ir y destruir en el nombre de Adonai como si fueras el portador de esa mitzvah que ya no aplica de esa misma forma. Entonces,
Contendamos ardientemente contra los deseos de nuestra carne, porque ojo, es que esto se aplica en todos los aspectos. Nos vamos a la macro en el mundo y vemos el mapamundi así completo y vemos cómo florece en muchos lados esto, ¿no? Pero también tenemos que venir al micro, de lo particular a lo general, pero tenemos que volver a lo particular y decir, en nuestra vida hay una lucha diaria que no podemos perder, que no podemos descuidarnos, que debemos permanecer, porque que permanezca hasta el fin es el que estará en la presencia del Eterno, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, contendamos ardientemente contra los deseos de nuestra carne, dobleguemos a Edom, destruyamos la raíz de Amelec, que va en contra de la voluntad del Eterno en nuestras vidas y que ha sido implantada en nuestro entendimiento, carácter y conocimiento de lo que hemos percibido durante toda la vida. Estudiado la armadura, ¿no? Entonces, claro. Un personal muy particular, cada uno tiene... Sí, así es. Esto es una guerra frontal, como bien dice Gerson. Primera de Timoteo 6, 12 al 16, y con esto terminamos. Primera de Timoteo 6, del 12 al 16. Así es, y pasamos después a lo que sigue. 1 Timoteo 6, 12 al 16 dice: pelea la buena batalla del emuná. Entendamos, ¿no? Dice fe, pero está diciendo pelea con el conocimiento que el Señor te ha dado, ¿no? Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Ay, Dios mío, es que fuimos llamados, nosotros no fuimos por gusto, fuimos llamados. E hiciste la buena confesión delante de muchos testigos. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando hicieron su confesión de fe delante de mucha gente, en las iglesias hacían antes. Me acuerdo que yo pasé al frente, ¿no? Así me subieron al estrado de una iglesia que era muy grande allá en Veracruz, ¿no? Y yo tuve mi confesión de fe, ¿no? Delante de todo el mundo. Y dices, hombre, esto me aplica, esto es que así es. Pero ojo, la confesión de fe no se trata de subir y decir, yo creo en el Señor. Nuestra confesión de fe es nuestra vida diaria, nuestro testimonio diario, nuestro comportamiento diario. ¿Qué miran los de alrededor de nosotros? Esa en realidad es nuestra confesión, ¿no? Ayer, por ejemplo, los compartí en Isaías, que dice, habló Elohim audazmente y dijo, me encontraron personas que no me buscaban. Claro. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Sí, exactamente. Como dice, pero con respecto a mi pueblo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Así es. Por eso la confesión de fe nuestra, delante de muchos testigos, es nuestra vida diaria. Es nuestro actuar y caminar conforme a lo que el Señor nos ha enseñado que debemos actuar y caminar. Dice, te mando... Claro, hombre, de lengua me como un taco, decimos en México. ¿No? Te mando delante de Elohim, quien da vida a todas las cosas, y del Mashiach Yehoshua, quien dio testimonio con tan buena confesión delante de Poncio Pilato. Le dice, ¿no? Le recuerda. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la aparición de nuestro Señor y Rey Yehoshua, el Mashiach. A su debido tiempo la mostrará el bendito y el único Elohim, el Rey Supremo y Soberano, Rey de todas las cosas. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra, el dominio, amén. Así, el dominio eterno, amén. Y ahí vamos a parar. Ahí vamos a dejarlo. Me encanta de verdad cuando es tan evidente la escritura y puedes desglosarla así tan sencillamente en una parte de una escritura que podría ser muy complicada, pero hay mucha conexión. Es que te das cuenta que todo habla de lo mismo. Por eso cuando dicen, es que tú crees en el Antiguo Testamento y nosotros le damos más peso al Nuevo. No existe un nuevo, no existe un viejo, es un testamento único. Exactamente. Y la renovación de este, ¿no? A través como de los votos, cuando se renuevan los votos en un matrimonio. Si yo me caso con mi mujer ahora a los 10 años y queremos nuevamente,
¿No? ¿Queremos hacerlo también así? No es porque voy a casar otra vez con ella. Voy a renovar mi pacto matrimonial con ella. Y eso fue lo que hizo Elohim con Yehoshua, o haciéndose la figura de Yehoshua en el madero, en este pacto renovado. Amén. Shabbat Shalom, mis hermanos. Nos vemos al ratito para el segundo round.